Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, millones celebraban la paz. Pero para los sobrevivientes de los campos de concentración, especialmente los judíos, el infierno no terminó con la caída del Tercer Reich. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos después? La respuesta es tan desgarradora como reveladora. A medida que los aliados avanzaban por Europa, comenzaron a liberar los campos de concentración nazis. Lo que encontraron fue inimaginable: cuerpos apilados, personas esqueléticas, enfermas y moribundas. Muchos no vivieron lo suficiente para ver la libertad. Los sobrevivientes, debilitados por años de hambre, trabajos forzados y abusos, fueron atendidos por médicos y soldados. Algunos campos como Bergen-Belsen se convirtieron temporalmente en hospitales improvisados. Pero aunque habían sido liberados, los sobrevivientes no tenían a dónde ir. Entre 1945 y 1952, más de 250.000 judíos sobrevivientes fueron reubicados en campos de personas desplazadas. Irónicamente, muchos de estos campos estaban en antiguos cuarteles nazis. La vida allí no era fácil, pero era el primer paso hacia la reconstrucción. Se formaron escuelas, sinagogas e incluso teatros. Algunos judíos comenzaron a casarse, tener hijos, volver a cantar. Pero también hubo desesperación. No podían o no querían regresar a sus países de origen, donde seguía habiendo antisemitismo y donde muchos habían perdido a toda su familia. Después de la guerra, muchos judíos intentaron volver a sus hogares en países como Polonia, Hungría o Rumanía, pero en lugar de bienvenida, encontraron odio. En Kielce, Polonia, en 1946, un pogromo mató a más de 40 judíos sobrevivientes. Fue un mensaje brutal. Incluso después del Holocausto, el antisemitismo seguía vivo. Por eso la mayoría optó por no regresar jamás. Buscaban un nuevo hogar, pero el mundo no se los puso fácil. Miles de judíos intentaron emigrar a Estados Unidos, Canadá, Argentina o Australia, pero las cuotas migratorias eran limitadas y lentas. Otros pusieron sus esperanzas en Palestina, entonces bajo mandato británico. Sin embargo, los británicos restringían el ingreso de judíos, lo que provocó una migración clandestina masiva. Uno de los casos más famosos fue el barco Éxodo 1947, que fue interceptado y devuelto a Europa. Todo cambió en 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Para muchos judíos sobrevivientes, era más que una nación, era un refugio, un lugar donde podrían vivir sin miedo. Más de 150.000 sobrevivientes del Holocausto emigraron a Israel en los años siguientes. La mayoría de los sobrevivientes no hablaron inmediatamente de lo que vivieron. Guardaron silencio durante años. Algunos por trauma, otros por miedo a no ser creídos. Padecían lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Pesadillas, depresión, culpabilidad por haber sobrevivido mientras otros no. Pero lentamente, muchos encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas. Tuvieron hijos, formaron comunidades y con el tiempo, compartieron sus historias para que el mundo no olvidara. Gracias a ellos conocemos la verdad. Instituciones como Yad Vashem en Jerusalén o el Museo del Holocausto en Washington han recopilado miles de testimonios. Sobrevivientes como Elie Wiesel escribieron libros, dieron conferencias y se convirtieron en la voz de los que no pudieron hablar. Gracias a ellos, la memoria del Holocausto sigue viva, no como una herida, sino como una advertencia. Lo que pasó con los judíos después de la Segunda Guerra Mundial no fue un final feliz, pero sí una historia de resistencia, de reconstrucción y de memoria. De las cenizas del Holocausto surgieron nuevas vidas, nuevos comienzos. Y aunque el dolor nunca desapareció, los sobrevivientes demostraron una fuerza imposible de destruir.